Hola a todos, en este segundo vídeo dedicado al tema de trigonometría vamos a estudiar las razones trigonométricas, es decir, el seno, coseno y tangente para cualquier ángulo. Si recordáis en el vídeo inicial, pues vimos dichas razones, pero solo para ángulos agudos. Bueno, pues ahora vamos a extenderlo ya al caso general. Antes de todo, vamos a ver cuál es nuestro elemento fundamental de trabajo tanto en este vídeo como en el siguiente, y es la circunferencia goniométrica. Bien, ¿en qué consiste dicha circunferencia? Pues sobre un sistema de coordenadas, un eje X y un eje Y, trazamos una circunferencia con centro el origen de coordenadas, ¿vale? 0, 0. Y con una condición fundamental, y es que el radio tiene que ser 1, ¿vale? Es decir, esta distancia de aquí a aquí valdría 1. Bien, ¿cómo se trazan los ángulos en la circunferencia goniométrica? Bueno, pues el vértice siempre es el centro, el origen. Uno de sus lados, que va a ser este, va a coincidir con el semieje positivo, ¿vale?, del eje de las X. ¿Y dónde vamos a situar el otro lado del ángulo? Pues donde corresponda, como dice aquí, abriendo de tal manera que lo vamos a hacer en el sentido contrario de las agujas del reloj. Es decir, si por ejemplo queremos ver dónde cae el ángulo 240 grados, tendríamos en principio el centro, los dos lados del ángulo aquí, y lo que haríamos es girarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pues 240 grados sería 90, y más 90, 180, y 60 más 240. Bien, pues vamos con el objetivo fundamental de este vídeo, que es ver las características, los valores del seno, coseno y tangente para cualquier ángulo. En primer lugar, vamos a verlo para ángulos comprendidos entre 0 y 360 grados, ambos inclusive. Para ello, pues partimos en la circunferencia goniométrica y trazamos un ángulo, ¿vale? Pues de la manera indicada anteriormente, en sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, fijaros que este segundo lado corta la circunferencia goniométrica dando lugar a un punto. Ese punto tiene unas coordenadas, una X y una Y. La X, ¿qué era? Nos indicaba si estábamos a la derecha o a la izquierda. Y la Y, la X es la abscisa, la Y sería la ordenada, nos indica la altura, si estamos por encima o por debajo. Bien, pues si os fijáis, este punto, que ya digo, el punto de corte de este segundo lado del ángulo, con este punto podemos trazar un triángulo rectángulo, ¿vale? Trazando este lado perpendicular al semieje. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados, aquí tendríamos el ángulo alfa, y las medidas de este triángulo serían las siguientes. Lo que mide este cateto sería la X, lo que nos indica si estamos a la derecha o a la izquierda. Este cateto, el opuesto, sería la altura, es decir, la ordenada Y. Y como estamos en una circunferencia goniométrica, la hipotenusa mide 1, porque es el radio. Bien, entonces, ¿quién sería el coseno de este ángulo? Pues sería cateto contiguo, X entre la hipotenusa que mide 1. X entre 1, X. Y el seno sería el cateto opuesto Y entre la hipotenusa que mide 1, Y. Dicho de otra manera, siempre que trazamos un ángulo, el segundo lado da lugar a un punto cuyas coordenadas X e Y coinciden, la X siempre, la abscisa, con el coseno de este ángulo y la Y con el seno del ángulo que hemos trazado. Y esto es importante, ¿vale? Entonces, en cualquiera de los puntos que tenemos en la circunferencia goniométrica, la X es el coseno y la Y es el seno. Bueno, pues con esto vamos a ver qué signo tiene el seno y el coseno en cada uno de los 4 cuadrantes, ¿vale?, que quedan determinados por los ejes. El primer cuadrante es el que determina los dos semiejes positivos de la X y de la Y. Y ahora seguimos en el sentido contrario de las agujas del reloj. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante tenemos los ángulos comprendidos entre 0 y 90 grados. Segundo cuadrante entre 90 y 180, 180 y 270 para el tercer cuadrante y 270 y 360, ¿vale?, para el cuarto cuadrante. Bien, pues vamos a ver, en primer lugar, cuáles son los signos que toman el seno, coseno y tangente en los 4 cuadrantes. Empiezo por el seno, ¿vale? Porque como seno, coseno y tangente, para que hagamos después el cociente, pero bueno, daría igual. Entonces,
¿El seno quién es? El seno es la altura del punto, ¿vale? Entonces, fijaros, entre 0 y 90 grados, los puntos que están sobre la circunferencia agrométrica tienen altura positiva. Lo mismo entre 90 y 180. Y entre 180 a 270 y 270 a 360, esta altura es negativa. Entonces, fijaros, aquí tenéis lo que llamábamos las pilas, ¿no? Del año pasado, pues el signo del seno serían los cuadrantes positivo, positivo, negativo y negativo. ¿El coseno qué era? La abscisa. La abscisa lo que nos indicaba era si estábamos a la derecha positivo, a la izquierda negativo, ¿vale? Del origen de coordenadas. Entonces, en el primer cuadrante tenemos puntos que están a la derecha, con lo cual positivo. En el segundo cuadrante tenemos valores ya negativos en la X, ¿vale? En el tercer cuadrante lo mismo, también valores negativos porque estamos a la izquierda del origen, y en el cuarto cuadrante estamos con puntos que están a la derecha del origen, con lo cual positivo. Es decir, el signo del coseno en los cuatro cuadrantes sería positivo, negativo, negativo y positivo. Una vez que conocemos el del seno y el coseno, pues si hacemos el cociente entre ambos, obtenemos el signo de la tangente. Más entre más el signo de la tangente en el primer cuadrante positivo. En el segundo cuadrante, más entre menos, menos. Tercer cuadrante, menos entre menos, más. Y en el cuarto cuadrante, menos entre más, menos. Y aquí tenéis un resumen de todas ellas en conjunto. Bien, vamos a ver ahora cuáles serían los valores del seno, coseno y tangente en los siguientes ángulos. En 0, en 90, en 180, 270 grados, perdón, y 360, que sería de nuevo 0 grados. Si os fijáis, tendríamos lo siguiente. En 0 grados, este punto tiene por coordenadas, ¿vale? Estamos a la derecha y sobre el eje. Entonces sería el punto 1, 0. Recordar que el radio vale 1. Este otro punto, ¿vale? Pues estamos sobre el eje Y. Todos los puntos sobre el eje Y tienen por abscisa 0 y la altura sería 1. En 180 grados, pues estamos sobre el eje X, estamos a la izquierda, menos 1 y la altura 0. Y en 270 grados, pues volvemos a estar sobre el eje Y, con lo cual la X vale 0 y la Y valdría menos 1. Entonces, de nuevo pongo primero el seno y el coseno para después hacer el cociente para la tangente, ¿vale? Entonces, ¿quién sería el seno? Pues sería, nos fijamos primero en los valores del seno. En 0 grados 0, ¿vale? Recordar que el seno es la Y. En 90 grados 1, os voy poniendo aquí. En 180 grados 0, 270 grados menos 1 y de nuevo en 360 grados 0. Para el coseno, los valores de la X, pues de la misma manera, 1, 0, menos 1, 0 y 1. Y si calculamos ahora la tangente como seno entre coseno, sería 0 entre 1, 0, en 0 grados. En 90 grados, la tangente no existe. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer la división de 1 entre 0 y esta división no es posible. En 180 grados, 0 entre menos 1, 0. En 270 grados vuelve a ocurrir algo similar al 90. Tendríamos menos 1 entre 0, que no existe. Y en 360 grados es como en 0 grados. A continuación, pues vamos a ver tres ejemplos en los cuales vamos a ver algo que ya conocemos del vídeo anterior. Si recordáis, una vez vistas y demostradas las relaciones fundamentales, vimos tres ejemplos en los cuales en el primero y el segundo calculábamos dos razones trigonométricas a partir del valor de la otra. Como estábamos en ángulos agudos, tanto el seno como el coseno como la tangente tomaban valores positivos porque estábamos en el primer cuadrante. ¿Vale? Pero ahora vamos a ver cómo calcular las razones trigonométricas en función de una dada, pero cuando estemos en otros cuadrantes que no sean el primero. Entonces, en este primer ejemplo, si nos dicen que el seno vale 0,6 y estamos en el segundo cuadrante, pues para calcular el coseno y la tangente tenemos en cuenta lo siguiente. Lo primero tenemos que saber el signo que van a tener el coseno y la tangente. En el segundo cuadrante, si recordáis, ¿vale? Bueno, el seno ya lo sabemos, es positivo. El coseno es negativo porque estamos a la izquierda y la tangente más entre menos, menos. ¿Esto qué significa? Que cuando vimos este tipo de ejercicio en el vídeo anterior, siempre tomábamos la raíz positiva. Entonces ahora tenemos que tomar la raíz en función del signo que nos determine el cuadrante. Entonces,
Como conocemos el seno, partimos de la relación fundamental coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Sustituyo el seno por 0,6, lo elevo al cuadrado, y el coseno, como hemos dicho que es negativo porque estamos en el segundo cuadrante, al tomar aquí la raíz cuadrada, vamos a tomar la raíz negativa, ¿vale? 1 menos 0,6 al cuadrado en este caso sería exacto, ¿vale? Sería 0,64, que la raíz es 0,8, con lo cual el valor sería menos 0,8. Y la tangente, aplicamos la relación seno entre coseno, pues 0,6 entre menos 0,8, perdón, daría menos 0,75, que como veis da negativo, como ya sabíamos. En el siguiente ejemplo conocemos el valor del coseno, que es menos 1/3, y que el ángulo es mayor de 180 grados. Se complica un poquito, porque antes nos decían el cuadrante en el que estábamos, pero ahora no. Entonces, el coseno nos dice que es negativo. Entonces, si recordáis, los signos del coseno eran más, menos, menos y más. Entonces, podemos estar en el segundo o en el tercero. ¿Pero qué nos dice? Que el ángulo es mayor de 180 grados, con lo cual estamos en el tercer cuadrante, en efecto. Ahí el seno es negativo, porque son valores que están por debajo, y la tangente es positiva, porque menos entre menos es más. Una consideración más. Cuando en uno de estos ejercicios nos den el valor de la razón trigonométrica en forma de fracción o en forma de raíz, tenemos que trabajar con esos... bien, los resultados los vamos a expresar en forma de fracción o en forma de raíz. No vamos a utilizar la calculadora, ¿vale? Importante. Entonces, como de nuevo conocemos el seno o el coseno, en este caso el coseno, volvemos a partir de la relación fundamental. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Sustituyo el coseno por menos 1/3 y lo elevo al cuadrado. El menos desaparece y el cuadrado de 1/3, 1/9, que pasaría al otro lado restando. 1 menos 1/9, 9 menos 1, 8/9. Esto sería el seno cuadrado, pero ya tengo que tomar la raíz, que sería más menos la raíz, pero tengo que tomar una de las dos, o la raíz positiva o la raíz negativa. Como hemos dicho que estamos en el tercer cuadrante, ahí el seno es negativo, con lo cual tomo la raíz negativa de 8/9. Quedaría menos, la raíz de 8 no es exacta, pero la raíz de 9 sí, quedaría la raíz de 8 partido de 3, que se podría expresar incluso, si recordáis, el 8 es 2 al cubo, sacar el 2, pero bueno, con esto valdría. Y por tanto la tangente sería seno entre coseno, que sería igual a menos raíz de 8 partido de 3, entre menos 1/3, que sería el valor del coseno. Menos entre menos es más, los denominadores los podemos quitar y quedaría raíz de 8 entre 1, que es raíz de 8, o, como hemos dicho, 2 raíz de 2. Y el signo es positivo, como ya sabíamos que iba a ocurrir. Vuelvo a indicar, si el valor, como en el ejemplo anterior, es decimal, trabajáis con decimales. Si es fracción o raíz, vamos a trabajar con ellos y no vamos a utilizar la calculadora. Y en este tercer ejemplo, pues la situación que nos faltaba, conocer la tangente y tener que calcular el seno y el coseno. Bien, vamos a analizar qué cuadrante es el que en el cual vamos a tener las soluciones. Nos dice que la tangente es menos 2 raíz de 3. Este valor es negativo. Si nos vamos a la pila, entre comillas, de la tangente, os recordáis, era más, menos, más, menos. Entonces la tangente podría estar en el segundo o en el cuarto, pero me dice que el seno es negativo. Si me voy a la pila del seno, el seno es negativo o en el tercero o en el cuarto, pero tiene que coincidir ambas condiciones. Entonces, si os fijáis, entonces, seno negativo, tercero, cuarto, tangente negativa, segundo, cuarto. ¿Dónde coinciden? En el cuarto cuadrante. En ese cuarto cuadrante, el coseno va a ser positivo. Bien, y ahora recordamos la otra situación, y era que cuando nosotros conocemos la tangente, partíamos del sistema de ecuaciones que determinaban ambas relaciones fundamentales, es decir, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 y tangente seno partido de coseno. Y vamos aquí, conocemos el valor de la tangente, menos 2 raíz de 3, no lo pasamos a decimal, con lo cual no podemos utilizar calculadora. El coseno pasa multiplicando y aplicamos el método de sustitución. En lugar de seno pongo este valor entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. El menos desaparece, 2 al cuadrado es 4, la raíz desaparece, 3, 4 por 3, 12 coseno cuadrado, más coseno cuadrado igual a 1. Agrupamos aquí, 12 más 1, 13 coseno cuadrado igual a 1, el 13 pasa dividiendo,
Como habíamos dicho que el coseno, estábamos en el cuarto cuadrante y ahí el coseno es positivo, pues ahora tomo la raíz positiva, entonces el coseno sería la raíz de 1 partido de 13 o 1 partido de la raíz de 13, racionalizo, multiplico arriba y abajo por raíz de 13, con lo cual aquí se va, y ahora pues calculo, sustituyo, ¿vale? Para calcular el valor del seno, que es menos 2 raíz de 3 por lo que vale el coseno, que es raíz de 13 partido de 13, ¿vale? Entonces, lo que hago es, el signo es negativo, este raíz de 3 con este raíz de 13 los junto, ¿vale? Sería raíz de 39, entonces sería menos 2 raíz de 39 partido de 13. Bien, pues ahora vamos con la siguiente situación, que es ver lo que ocurre con las razones trigonométricas si el ángulo es mayor de 360 grados. Si el ángulo es mayor de 360 grados, lo que vamos a estar haciendo es dando vueltas, ¿vale? Pues aquí tenéis, por ejemplo, varias situaciones. Por ejemplo, 1215, pues se darían 3 vueltas completas de 360 grados y caeríamos en 135, que estaría en el segundo cuadrante. 630 grados, pues daríamos una vuelta completa y caeríamos en 270 grados. Y 405 grados, pues daríamos una vuelta completa y caeríamos en 45. Entonces, fijaros que las razones trigonométricas de 1215, de 630 y de 45 van a coincidir con el ángulo comprendido entre 0 y 360 grados en el cual caiga. Es decir, va a estar relacionado con 135 para 1215, 630 para 270 grados y para 405 con 45. Dicho de otra manera, cuando os den un ángulo mayor de 360 grados, ¿qué tenéis que hacer? Pues tenéis que dividir dicho ángulo entre 360 grados. El número que vais a obtener en el cociente va a ser el número de vueltas. Ese número de vueltas a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa, vuelvo a decir, es dónde cae el ángulo positivo entre 0 y 360 grados. ¿Y dónde obtenemos ese ángulo entre 0 y 360 grados? En el resto. ¿Vale? Entonces, vuelvo a decir, hacemos la división sin el cociente, ya digo, un valor natural, el que nos indique el número de vueltas, y nos vamos a quedar con el resto. Por ejemplo, si a mí me mandan calcular el seno, coseno y tangente de 1500 grados, ¿vale? Como es un ángulo mayor de 360 grados, divido 1500 entre 360. Me daría de cociente 4 y de resto 60, es decir, daríamos 4 vueltas completas y caeríamos en 60 grados. Con lo cual, las razones trigonométricas de 1500 van a coincidir con las razones trigonométricas de 60 grados. Y esas las conocemos. El seno de 60 grados sería raíz de 3 partido de 2, el coseno de 60 grados un medio, y la tangente sería el cociente de ambos valores, que sería raíz de 3. Bien, y para finalizar este vídeo vamos a ver lo que ocurre cuando tenemos un ángulo negativo. Cuando vimos la definición de la circunferencia egonométrica, sobre ella vimos también cómo se trazaban los ángulos. Partíamos del semieje positivo del eje X como lado inicial y en lo que llamamos también, se puede llamar lado terminal o el otro lado del ángulo, lo que hacíamos era movernos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esos serían los ángulos positivos. Bueno, pues en los ángulos negativos es la situación contraria. Vamos a partir de nuevo, el vértice va a estar en el origen, los dos lados van a estar sobre el semieje positivo, pero ahora vamos a movernos en el sentido de las agujas del reloj. ¿Vale? Entonces ahí tenemos un ángulo negativo. Por ejemplo, menos 210. Pues partiríamos de aquí, pero nos moveríamos en este sentido. ¿Vale? 90, 180 y 30 más, menos 210. Fijaros que todo ángulo negativo va a tener su correspondiente ángulo positivo. Entonces, su correspondiente ángulo positivo sería el que iría desde aquí hasta aquí. Entonces, fijaros que si me olvido del menos, ¿vale? Tengo que buscar un ángulo que sumado con 210 de 360. Y ese ángulo sería 150 grados. Se cumple esta relación. ¿Vale? Por ejemplo, menos 60, que sería hasta aquí más o menos, sería eh, el ángulo correspondiente sería 300 grados. Y para menos 45, pues sería 315 grados. Bien, aquí hay un ejemplo que ahora no lo vamos a explicar porque se necesita algo que veremos en el siguiente vídeo, pero bueno, lo dejamos aquí indicado, ¿vale? Para ver cómo se calculan las razones trigonométricas
de ángulos negativos, ¿vale? El primer paso sí lo podemos decir que menos 210 lo pasamos a positivo, su correspondiente, vuelvo a decir, tiene que ser un ángulo que al sumarle 210 de 360 y ese es 150. Esta relación, como no la hemos visto todavía, pues lo dejamos ya para el siguiente vídeo. Bien, pues con esto doy por finalizado este segundo vídeo que hemos dedicado a ver cuál es el comportamiento, los valores que toman las razones trigonométricas en cualquier ángulo, no solo un ángulo agudo, como vimos en el primero de los vídeos de este bloque de trigonometría. Espero que os haya ayudado. Cualquier duda ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.